Los pastores han sido escogidos y nombrados por el Señor. Amén. Si les obedecemos, obedecemos al Señor. Amén. ¿Pero tienen la confirmación de la obra del Espíritu Santo? ¿Pueden dar testimonio de practicar las palabras del Señor? No. ¿Pueden señalarnos el camino para practicar las palabras de Dios? No hay un camino de práctica. No estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Pablo dijo claramente en la Biblia: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Amén. Esto demuestra que los pastores están designados por el Espíritu Santo. Así es. ¿Estar designado por el Espíritu Santo no representa estar consagrado por Dios? Dios designó a los pastores supervisores del rebaño. Eso no puede ser erróneo. ¿No creéis que esto es cierto? Desde luego. Tiene toda la Sí, razón. estoy de acuerdo. Sí. Compañero Dow, estos últimos días de comunicación me han hecho reflexionar sobre cómo interpretábamos la Biblia sacando versículos fuera de contexto y malinterpretando sus palabras. Sí. Lo que decimos se basa en nuestras ideas e imaginaciones, e incluso en puntos de vista absurdos. Sí. Esto viola las palabras del Señor. Realmente no entendemos la verdad. Somos demasiado ignorantes. Sí. Ahora, deberíamos tratar adecuadamente cada una de las palabras de la Biblia. Se deben pronunciar conforme a ciertos antecedentes. Es verdad. Tiene razón. No podemos tomar cualquier versículo y aplicarlo mecánicamente según nos apetezca. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo. Este versículo no podemos aplicarlo a todos los pastores, ¿no sería absurdo? No puede ser. Es imposible. ¿Quién pronunció las palabras? Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo. ¿A quién iban dirigidas estas palabras? Si no podemos resolver estas cuestiones y las aplicamos según nuestro deseo, ¿no las sacaríamos de contexto? Es sacarlas de contexto. ¿No sería distorsionar la Biblia? Es distorsionar la Biblia. Es distorsionar la Biblia. ¿Pueden las palabras de Pablo representar la voluntad del Señor Jesús? No. ¿Puede Pablo representar al Señor Jesús? No puede ser. Es imposible. Solo las palabras de Dios son la verdad. Y solo las palabras de Dios pueden ser la prueba. Amén. En cuanto a Pablo, él solo es una persona, no es Cristo. Sus palabras no son verdad. Aunque vengan por iluminación del Espíritu Santo, solo podemos decir que se ajustan a la verdad. Amén. No debemos tratar las palabras de Pablo como la verdad y usarlas como prueba. Amén. Amén. La hermana Fu tiene razón. Sus palabras no representan la voluntad de Jesús. Compañero Dow, ¿utilizas las palabras de Pablo como prueba de que los pastores son designados por el Espíritu Santo? Dices que están designados por el Espíritu Santo, pero ¿tienen la confirmación de la obra del Espíritu Santo? ¿Pueden dar testimonio de practicar las palabras del Señor? No. ¿Pueden señalarnos el camino para practicar las palabras de Dios? No hay un camino de práctica. ¿Pueden realmente traer provisión a nuestra vida? ¿Qué hemos ganado al escuchar a los pastores que han predicado estos años? ¿No lo tenéis claro? Los hermanos de la Iglesia de Dios Todopoderoso nos han dado una clara comunicación. ¿Aún os aferráis a las palabras de Pablo para decir que a los pastores los designa Dios? Ya lo creo. ¿Es que no lo entendéis o solo simuláis estar confusos? A mí me parece que simuláis estar confusos. La verdad, no os comprendo. Sí, se ha explicado claro. ¿Cómo pueden no entenderlo? Estos son los métodos que utilizan para engañarnos. Ya no podemos escuchar más a los pastores y ancianos. Hermanos y hermanas, comuniquemos un poco más sobre esta cuestión. Sí.
En ocasiones, en los círculos religiosos se utilizan las palabras de la Biblia para inventarse normas. Afirman que todos los fariseos hipócritas y los pastores religiosos son designados y usados por Dios. ¿No es esto oponerse firmemente y blasfemar contra Dios? Así es, las consecuencias serán muy graves. Mucha gente no sabe cómo distinguirlo. Creen en el Señor, pero no lo engrandecen. Y en vez de eso adoran dones, estatus y poder. Y veneran a los pastores y ancianos. No pueden distinguir si uno tiene la obra del Espíritu Santo y la realidad de la verdad. Piensan que mientras tengan un certificado de pastor y dones, pueden analizar la Biblia. Significa que son aprobados por Dios y deberían ser obedecidos. Sí, ¿no es esto lo que creemos? Algunas personas son aún más absurdas y piensan que obedecer a los pastores es obedecer a Dios y que oponerse a los pastores es oponerse a Dios. Estas eran sus ideas. Los sumos sacerdotes judíos, los escribas y los fariseos, que conocían la Biblia y que la explicaban a otros, Así es. se opusieron al Señor Jesús cuando Él apareció y llevó a cabo sus obras. E incluso al final lo crucificaron. ¿Serían ellos personas designadas y usadas por Dios? Claro que no. Si seguían a los líderes judíos al condenar al Señor Jesús, ¿creéis que estaban obedeciéndole a Dios? No significa eso. No. ¿Diríais que aquellos que rechazaban y condenaban a los líderes judíos y seguían al Señor Jesús se oponían a Dios? No puede ser. Es imposible. Esto demuestra que lo de obedecer a los pastores religiosos es obedecer a Dios y oponerse a los pastores religiosos es oponerse a Dios, es falso. Los creyentes en Dios deberíamos tener claro que si los pastores y los ancianos religiosos se oponen a Dios y el camino que dirigen traiciona la verdad y se opone a Dios, entonces deberíamos ponernos del lado de Dios, exponerlos y rechazarlos. Esa es la verdadera obediencia a Dios. Amén. Es renunciar a la oscuridad y satisfacer la voluntad de Dios. Vamos a escuchar más a los pastores y ancianos, ¿verdad? Por eso, en cuanto a cómo tratar a los pastores, deberíamos seguir la verdad y entender la voluntad de Dios. Amén. Si los pastores son personas que aman la verdad y la buscan, seguro que tendrán la obra del Espíritu Santo. Así es. Y podrán guiarnos a practicar las palabras de Dios, a temerle y a apartarse del mal. Amén. Respetar y seguir a estas personas es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gracias. Si no aman la verdad y solo se preocupan de explicar su conocimiento de la Biblia para alardear y erigirse a sí mismos, y no exaltan a Dios, dan testimonio de Dios y nos guían a practicar y experimentar las palabras de Dios, son personas condenadas y maldecidas por Dios, y nos estaremos oponiendo a Dios si todavía los veneramos, seguimos y los obedecemos. Así es. Eso estaría en contra de la voluntad de Dios. ¿No estáis todos de acuerdo? Deberíamos rechazar a estos pastores y ancianos que se resisten a Dios. No deberíamos asociarnos con ellos en sus actos. Así es como son los pastores. Todos odian la verdad y se oponen a Dios como los fariseos. Deberíamos detestarlos, abandonarlos. Es totalmente cierto. Así es. Si obedecemos a estos pastores, nos pondremos del lado de Satanás y contra Dios. Debemos comprender estos problemas. Sí, totalmente. Debemos ponernos del lado de Dios. No podemos escucharlos más. Hermanos, en los círculos religiosos son incapaces de distinguir la esencia de oponerse a Dios de los pastores y ancianos. Así es. Creen que, mientras entiendan la Biblia y puedan explicarla, y que mientras lo que digan se ajuste a la Biblia y esté basado en la Biblia, la gente debería seguirlos y obedecerlos. Esto parece correcto, pero si lo pensamos bien, ¿realmente los pastores y ancianos entienden la Biblia? ¿Realmente conocen la obra de Dios?
¿Tener conocimiento de la Biblia representa conocer a Dios? Escuchar a los pastores, explicar la Biblia, guía a la gente a entender la verdad y a conocer a Dios. Me temo que nadie en los círculos religiosos comprende estas cuestiones. Así es. Recordemos que algunos creían que los fariseos entendían la Biblia y eran buenos explicándola. Pero cuando obró el Señor Jesús no lo reconocieron, y en vez de eso, se aferraron a letras y normas de la Biblia para atrapar al Señor Jesús. Se opusieron y lo condenaron. Y puesto que el Señor Jesús había pronunciado las palabras de Dios, lo condenaron acusando a sus palabras de ser blasfemia. Al final, clavaron al Señor Jesús cruelmente en la cruz. ¿Cuál era su problema? ¿No eran arrogantes y desconocedores de Dios? Sí. Estos hechos son suficientes para demostrar que tener conocimiento de la Biblia no significa que una persona entienda la verdad. Y no significa que conozca la obra de Dios. En efecto, así es. Todos los que experimentan la obra de Dios prestan atención a practicar las palabras de Dios. En las palabras de Dios ven sus maravillosos actos. Entienden la voluntad que dedicó a salvar a la humanidad. Y ven que las palabras expresadas por Dios en el transcurso de su obra son la realidad de la verdad a la que todos deberían entrar. Así es. También tienen un conocimiento de por qué Dios expresa estas verdades, cuál es su voluntad y qué desea conseguir mediante su obra en las personas. Así es. Solo tales personas entienden la obra de Dios. Solo ellas entienden realmente la Biblia y la verdad. Sí. Hasta la comunicación de hoy no lo habíamos entendido. Se centran en comunicar las palabras de Dios en la Biblia y en comunicar la voluntad de Dios, los requerimientos que Dios hace al hombre y la obra de Dios y su carácter pueden guiarnos a la realidad de la verdad y hacer que temamos a Dios y lo obedezcamos. Amén. ¿Qué predican los pastores y ancianos realmente? El conocimiento de la Biblia y la teoría teológica. ¿Cuál es la consecuencia de predicar tales cosas? ¿La consecuencia? ¿La consecuencia? Al final, solo puede hacer que las personas sean cada vez más arrogantes. No ceden porque conocen un poco la Biblia. Como resultado, cuando Dios se hace carne para expresar la verdad, niegan a Dios, lo rechazan y se oponen a Él. Los pastores que explican el conocimiento de la Biblia y la teoría teológica están resistiéndose a Dios. Así es. Sí. ¿No son como los fariseos de antaño? Sí, son exactamente iguales. Sí. ¿Por qué estos pastores y ancianos son incapaces de comunicar su conocimiento y su experiencia? ¿Por qué no son capaces de comunicar su conocimiento de la obra de Dios y su carácter? Precisamente es porque no tienen una experiencia genuina de las palabras de Dios. Y se centran en el mero estudio de la Biblia para poder obtener conocimiento de ella. Razón por la cual no pueden recibir la obra del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo podría su servicio recibir la aprobación de Dios? Sí. Dios no lo aprobaría. Dios se ha hecho carne como el Hijo del Hombre y ha expresado la verdad para llevar a cabo su obra. Aquellos que aman la verdad y los que odian la verdad, los buenos y malos sirvientes, aquellos que sirven a Dios y los que sirven a Mamón, serán revelados. En cuanto a esos ancianos y pastores, todos sacan los versículos de contexto y se apoyan en sus nociones para malinterpretar la Biblia. Dicen que no hay palabras y obra de Dios fuera de la Biblia. Y además difunden toda clase de falacias para oponerse a la obra de Dios. Claro, es verdad. Decidme, ¿no es esto engañar y confundir a la gente? Sí, están confundiendo a la Los gente. pastores y ancianos usan estas cosas para engañarnos. Es verdad. ¿Cuántos creyentes habrán sido perjudicados por tales falacias? Sí.
¿Cuántas personas han perdido la oportunidad de ser arrebatadas ante el trono de Dios y de tener la excepcional oportunidad de que Él las convierta en vencedoras? Los pastores y ancianos son demasiado perjudiciales. ¿No son estos pastores y ancianos los escollos y obstáculos para que las personas acepten el verdadero camino? Amén. Desde luego son escollos y obstáculos. No debemos dejarnos engañar de nuevo. No lo hemos distinguido durante años. Leamos algunas palabras de Dios Todopoderoso para distinguir a los pastores y ancianos aún mejor. ¿Sí? Sí. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios Todopoderoso dice: mira a los líderes de cada denominación y son todos arrogantes y santurrones e interpretan la Biblia fuera de contexto y según su propia imaginación. Todos confían en los dones y la erudición para hacer su obra. Si fueran incapaces de predicar nada, ¿les seguirían esas personas? Después de todo, poseen algún conocimiento y pueden hablar un poco de doctrina, o saber cómo convencer a los demás y usar algunos artificios, por medio de los cuales han llevado a las personas ante ellos y las han engañado. Esas personas creen en Dios, solo de nombre, pero en realidad siguen a sus líderes. Si se encontraran con los que predican el camino verdadero, algunos de ellos dirían: tenemos que consultarle respecto a nuestra creencia en Dios. Mira cómo requieren el consentimiento de alguien para creer en Dios. ¿No es esto un problema? ¿En qué se han convertido esos líderes entonces? ¿No se han vuelto fariseos, falsos pastores, anticristos y obstáculos en la aceptación del camino verdadero por parte de las personas? Amén. Los que leen la Biblia en grandes iglesias la recitan cada día, pero ninguno entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno es capaz de conocerlo. Además, ninguno es conforme al corazón de Dios. Todos son hombres inútiles, viles, que se ponen en alto para enseñar a Dios. Aunque alardean del nombre de Dios, se oponen voluntariamente a Él. Aunque se etiquetan como creyentes en Dios, son los que comen la carne y beben la sangre del hombre. Todos esos hombres son diablos que devoran el alma del hombre. Demonios que molestan deliberadamente a aquellos que tratan de entrar en el camino correcto. Y piedras de tropiezo que obstaculizan la senda de los que buscan a Dios. Aunque son de cuerpos robustos, ¿cómo van a saber sus seguidores que son anticristos que llevan al hombre a oponerse a Dios? Amén. ¿Cómo van a saber que son diablos vivientes que buscan especialmente almas que devorar? Amén. Sí, ¿cómo podríamos saber que los pastores y ancianos eran así? Hermanos y hermanas, en el pasado, cuando los pastores explicaban el conocimiento de la Biblia, nosotros los venerábamos y los seguíamos ciegamente. Si lo pensamos, éramos demasiado necios, sin capacidad alguna para distinguir. Así es. El conocimiento de la Biblia y la teoría teológica son perjudiciales. Si no hubiéramos leído las palabras de Dios Todopoderoso, seguiríamos engañados. Así es. Yo pensaba que seríamos arrebatados al reino de los cielos si seguíamos a los pastores. Amén. Ahora me doy cuenta de que el camino por el que nos conducen no es el correcto. Amén. Son fariseos modernos. Totalmente. Ya no pueden engañarnos más. Son demonios. Los pastores tienen más conocimiento que nosotros y entienden la Biblia. Pero no conocen a Dios y son hipócritas. Serán maldecidos por Dios. Sí, no pueden dirigirnos. Debemos rechazarlos. Sí, es peligroso seguir a los pastores y ancianos. Seguro que no pueden dirigirnos al reino de los cielos. Claro que sí. Entonces debemos rechazarlos. Esta vez debemos tener la mente clara y no dejarnos engañar.
Debemos rechazar a estos pastores y que no nos engañen más. Hermanos, Dios Todopoderoso ha expuesto la verdadera esencia de los pastores, quienes se oponen a Dios y engañan al hombre mientras sirven a Dios. Sí. Sí. Los pastores a menudo sacan los versículos de contexto y malinterpretan la Biblia cuando la explican. Se aferran a nociones para explicar la Biblia y a la teoría teológica para alardear, erigirse y hacer que la gente los venere y los siga. Sí. Pero nunca exaltan al Señor. Y en vez de eso planean ponernos bajo su control. Así es. ¿Por qué hay tantas personas religiosas que veneran a los pastores y tantas que pueden explicar la Biblia, pero no existen tantas que pueden engrandecer al Señor? ¿Cuál es el problema? En la obra del juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días, existen muchas personas que no investigan y buscan la verdad. No oran a Dios, pero siguen a los pastores y acatan sus órdenes. ¿Esas personas creen en el Señor o en los pastores? Hemos estado creyendo en los pastores, no hemos estado creyendo en el Señor. Todos deberíamos reflexionar sobre estos problemas. Así es. Hace mucho tiempo el Señor Jesús expuso la oposición de los fariseos religiosos contra Dios. Así que, ¿por qué no tenemos ningún discernimiento en lo referente a los pastores en los últimos días? Sí, cierto. Y muchas personas todavía los veneran y los siguen. Se han embarcado en el camino de oponerse a Dios y son despreciados y odiados por Dios como los fariseos. ¿Qué problema es este? ¿No es el resultado de haber sido engañados por los pastores y ancianos? Sí. Muchos de los que aman la verdad y ansían la aparición de Dios han visto la naturaleza de anticristos de los ancianos y los pastores. Han abandonado la religión y han aceptado la obra de Dios Todopoderoso y están asistiendo a la cena nupcial del Cordero. Amén. Amén. Gracias a Dios. Aquellos que aún veneran y siguen a los pastores y a los ancianos religiosos, ellos serán abandonados por la obra de Dios. Sí. Hermanos y hermanas, tenemos muy poco tiempo. El gran desastre está a punto de descender. Sí. Sí. Si no aceptamos la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, solo podremos caer en el desastre, rechinando los dientes. Sí, es verdad. Sin duda. Es verdad. Desde luego. Hermanos y hermanas, los desastres en el mundo son cada vez mayores. Sí. Las 4 lunas de sangre han aparecido y también han ocurrido los sucesos celestiales. Sí. Parece que los desastres más destructivos descenderán muy pronto. Sí, así es. La obra del juicio de Dios encarnado que empieza por la casa de Dios está a punto de completarse. Sí. Así es. Hemos sido afortunados al escuchar la voz de Dios y aceptar el juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días. Este es el verdadero arrebato al reino de los cielos. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nuestra mayor bendición es poder asistir a la cena nupcial del Cordero. Amén. Es Dios Todopoderoso quien nos ha rescatado del engaño y del control de los pastores religiosos, haciendo que abandonemos la oscuridad por la luz y seamos arrebatados ante el trono de Dios. Amén. Todo gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todos hemos leído las palabras de Dios Todopoderoso en estos días y hemos comunicado muchos problemas actuales que existen en la religión. Finalmente, hemos comprendido que nuestra fe en el Señor se ha desviado precisamente porque hemos venerado a los pastores religiosos. Sí.
Y tenemos fe ciega en las palabras de los líderes religiosos. Este es el motivo por el que hemos tratado palabras de la Biblia como letras y doctrinas y nos hemos aferrado a ellas como normas. Sí, cierto. Sin comprensión de las palabras de Dios o de cómo experimentar esas palabras. Es verdad. Así es, ya lo creo. Nunca supimos buscar la verdad cuando orábamos a Dios y no teníamos una verdadera comunicación con Dios. Sí. Ahora lo vemos. ¿Es esto de verdad? ¿Creer en el Señor? Es creer en el Señor. Pero en realidad es venerar, obedecer y seguir a los pastores y ancianos. Así nos hemos embarcado en el camino de la oposición a Dios. Y así nos hemos convertido en fariseos hipócritas. Sí. Así es. Agradezco a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Hoy ha sido Dios Todopoderoso. Ha sido Dios Todopoderoso el que nos ha salvado. Amén. Las palabras de Dios Todopoderoso nos han hecho entender lo que es creer en Dios. También sus palabras nos han hecho entender la verdad y nos permiten diferenciar. Para que ya no tengamos más fe ciega en la Biblia y ya no veneremos por más tiempo a esos ancianos y pastores religiosos. Al fin nos hemos liberado de la esclavitud, de la Biblia y de los líderes religiosos. Amén. Nos hemos liberado del hechizo que nos esclavizaba y que ha atrapado nuestra fe en el Señor. Amén. Gracias a Dios. Ya no sufriremos más tu esclavitud y control. Podemos comparecer ante el trono de Dios para gozar del riego y la provisión de sus palabras. Amén. Y asistir a la cena nupcial del Cordero, recibiendo el riego, la provisión y la guía personal de Dios. Amén. Somos muy bendecidos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Jamás imaginé que seríamos arrebatados ante el trono de Dios. Amén. Gracias a Dios. Es una oportunidad que se nos brinda para ser perfeccionados por Dios. Gracias a Dios. Hemos sido excepcionalmente exaltados por Dios. Gracias a Dios. Amén. Muchas gracias a Dios Todopoderoso. Amén. Gracias a Dios. Esto es todo por la gracia y misericordia de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermano Lee, Sí. allí está Jan Swan. Bien. Allí hay muchos hermanos y hermanas que creen en el Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Démonos prisa y vayamos. De acuerdo, vamos. Vamos.